Hermanos, estamos en la historia de la salvación, estamos viendo el libro de los jueces. En la predicación pasada vimos cómo actúa la justicia, cómo actúa la paciencia y la misericordia divina en estas guerras y batallas. ¿Por qué Dios destruye a los cananeos y a otras tribus paganos y además permite que su hijo primogénito, Israel, también sea llevado a esclavitud por esas tribus? ¿Y por qué permite Dios el mal entonces, hermano? Hoy te invito a que reflexiones. ¿Por qué crees tú que Dios permite el mal, permite el sufrimiento? Y a veces Dios permite el mal, como en el caso de este tiempo de los jueces, para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados de idolatría. Y en los sufrimientos que ellos tuvieran, esos sufrimientos de los israelitas, ahí en medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad, de la peste, de la tribulación, ellos se volvían a Dios. Y es que Dios va a mandar pruebas a los pecadores para que se conviertan, y a los que son fieles para santificarlos aún más. Dios permite el sufrimiento, hermano, para que nosotros podamos entender que lejos de Él no podemos hacer nada, pero que con Él somos más que vencedores. Ya Jesús lo decía en San Juan 15, sin mí nada podéis hacer. Y es que, hermano, cuando nosotros nos volvemos cómodos, cuando ya no oramos, cuando nosotros nos confiamos, entonces los enemigos nos vencen a nosotros porque se nos acaba la gracia. Y es que es a través del sufrimiento, a través de la escasez, a través de la tribulación, en que nosotros nos volvemos más devotos de nuestro Padre Celestial, nos acercamos más a Él, Él conoce nuestro corazón, y esa es la historia del ser humano con su Creador. ¿Y por qué permite Dios, hermano, que triunfen los malos? ¿Por qué crees tú? A veces Dios permite que por un tiempo triunfen los malos, pero vendrá el día en que el mismo Dios pondrá las cosas en su lugar. Y en una de sus homilías, un obispo argentino llamado Monseñor Marcelo Martorell recordó que el Señor exhorta a sus discípulos a no preocuparse ni siquiera cuando sean apresados, cuando fueran llevados a los tribunales o perseguidos y convertidos en blanco de odio de todos, e incluso en el caso extremo de perder la vida, decía él que habrán ganado la eternidad y Dios velará por ellos. Y es que muchas veces en la vida presente triunfa el mal y los que desconocen a Dios tienen éxito y fortuna, mientras que los que obran el bien, ejercitan la caridad y cumplen con los preceptos del Señor, muchas veces sufren la enfermedad, sufren el dolor y padecen la inequidad de los hombres. Y dijo ese obispo Martorell, sin embargo, vendrá el día en que el mismo Dios pondrá las cosas en su lugar haciendo justicia. Y el día de hoy también vamos a ver que el libro de Ruth es un libro complementario que vamos a ir viendo calzar con los 14 libros principales que nos dan la línea de la historia de la salvación. Y el libro de Ruth está colocado en la Biblia mucho después del libro de Jueces, aunque en algunas Biblias a veces está colocado enseguida del libro de Jueces. ¿Y cómo es que el libro de Ruth calza con el tiempo de los jueces, hermano? Ruth calza justamente en el medio de los jueces, y eso lo vemos en la primera frase del libro de Ruth. El libro de Ruth, hermano, en el capítulo 1, versículo 1, dice así: cuando gobernaban los jueces en Israel. Y hermano, como dice ahí, entonces el libro de Ruth calza ahí en medio del libro de los jueces. Y aunque muchas traducciones no lo ponen después de los jueces, es en el tiempo de los jueces donde se viven esas escenas del libro de Ruth. Y el libro de Jueces
narra la historia de cómo el pueblo de Israel, que debía adorar a un Dios, estando en medio de un mundo politeísta, un mundo que tenía muchos dioses, ese pueblo se olvida de Dios y se pone a adorar a muchos dioses, cosa que es contraria a lo que Dios quiere. Recuerda, hermano, el primer mandamiento: no tendrás otros dioses fuera de mí, les decía ese Padre maravilloso allá en el monte Sinaí. ¿Y cómo es la historia que nos narra el libro de Ruth, hermano? Hoy vamos a leer el libro de Ruth, vamos a empezar a leerlo. Y es que en ese tiempo de los jueces, sucede que en Belén hay un hombre llamado Elimelec. Elimelec está casado con Noemí y dice que tiene 2 hijos. Pero hubo una gran hambruna en el pueblo de Israel. Y entonces ellos se fueron a los campos de Moab, que se encuentra al otro lado del río Jordán, donde primero estuvo el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y allá en Moab, los 2 jóvenes, los 2 hijos de Elimelec y Noemí, dice que se enamoraron de 2 mujeres moabitas, una llamada Orfa y una llamada Ruth, y se casaron con ellas. Cuando murió Elimelec y Noemí queda viuda. Años después de la muerte de Elimelec, dice que también murieron sus 2 hijos y quedaron las 2 mujeres moabitas viudas con su suegra llamada Noemí. Y dice que Noemí decidió regresar a Belén y les dice que no tienen que irse con ella. Dice que Orfa sí le hizo caso, pero Ruth se quedó con Noemí, no quiso abandonarla porque ya estaba muy anciana. Imagínate, hermano, a Noemí con sus 2 nueras, una que se está despidiendo de ella, Orfa, y Ruth se quiere quedar con ella. Y esa va a ser la trama del libro de Ruth. Imagínate, hermano, Ruth se quedó ahí con Noemí. Y entonces Ruth le dice a Noemí ahí en Ruth, capítulo 1, versículo 16. Saca tu palabra, hermano. Ruth, el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. A donde tú vayas iré yo, y donde tú vivas viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Palabra de Dios. Mira, hermano, ¿cuáles son las palabras de Ruth? ¿Y qué sucede aquí entonces? ¿Qué significan esas palabras de Ruth? Ahí, hermano, sucede una conversión. Conversión es un cambio de corazón, de mente, de actitudes. Un cambio en donde nosotros vamos dirigiéndonos, apartándonos de Dios, y en la conversión nos vamos de regreso, como ese hijo pródigo, hacia ese padre que nos está esperando. Sucede una conversión de Ruth, ya que ella es moabita, ella no es del pueblo escogido de Dios. Ruth, la moabita, ella adoraba varios dioses, pero hace una opción por Dios, el verdadero Dios. Escoge al Dios de su suegra, el verdadero Dios, y decide formar parte del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, y se va junto con su suegra a Belén. ¿Cuánto nos tiene que enseñar Ruth a nosotros? Imagínate a Ruth y a Noemí de regreso a Belén. Imagínate que en una bestia iba Noemí y Ruth jalando esa bestia, hermano. ¡Qué conversión la de Ruth! ¡Qué paradoja va sucediendo aquí en este tiempo de los jueces! Mientras el pueblo de Israel estaba dejando a Dios por otros dioses paganos, una mujer pagana moabita opta por el Dios de Israel, y esta pagana hace lo que Dios espera de su pueblo escogido, que se vuelvan a Él. Y con esas expectativas, con esos conocimientos, con esa línea de lectura del libro de Ruth, imagínate que Ruth va a llegar a esa tierra prometida,
ya convertida hacia el verdadero Dios. Y ahí va a conocer a un hombre llamado Boaz, que es su pariente redentor. Según la ley hebrea, es decir, quien tenía derecho y deber de casarse con ella por ser viuda. Y ahí, hermano, vamos a ver cuál es esa ley del pariente que debería redimir a su pariente. Y en este caso, entonces, hermano, en esa historia vamos a conocer cómo Boaz, que es su pariente redentor, va a cumplir la ley hebrea del pariente redentor, ya que él, quien tenía derecho y deber de casarse con ella por ser la viuda de su pariente. Y con esas expectativas, pensando cuál es la ley del pariente redentor, una ley hebrea, ahí al lado de María Santísima, pensemos en Ruth, que es parte de la genealogía de Jesús. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya. Y a seguir meditando el rosario en el corazón de María Santísima, porque al final de los tiempos va a haber una gran tribulación, como no lo ha habido nunca, nos diría Jesús, pero aquellas personas fieles van a escapar de la gran tribulación. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya. Y a huir de Babilonia.